Sugar free, sugar free. Introducción. La resolución práctica de un problema informático está compuesto por dos aspectos fundamentales. Por una parte tenemos al algoritmo y por otra tenemos a la codificación en un ordenador. Ambos componentes tienen su importancia, pero el algoritmo es absolutamente esencial, mientras que la codificación depende más de la persona que la haga y los métodos que utilice. Por la parte de el algoritmo tenemos que es un conjunto de instrucciones y reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos y que no genere dudas de quién deba realizar dicha actividad. Mientras que la codificación viene a ser o consiste en transformar unos datos de su representación actual a otra representación predefinida y preestablecida, que puede ser arbitraria o convencional o como se quiera. Cuando una información se encuentra en un alfabeto A1, es transcrita a un alfabeto A2. En este caso se dice que la información ha sido codificada. Parámetros. Si bien nos debe preocupar los recursos físicos necesarios para que un programa se ejecute, y aunque pueda haber muchos parámetros, los más usuales son el tiempo de ejecución y la cantidad de memoria. El tiempo de ejecución viene a ser el intervalo de tiempo en el que un programa se ejecuta en el sistema operativo. Este tiempo se inicia con la puesta en memoria principal del programa, por lo que el sistema operativo comienza a ejecutar sus instrucciones. El intervalo finaliza en el momento en el que éste envía al sistema operativo la señal de término, sea una terminación normal en la que el programa tuvo la posibilidad de concluir sus instrucciones satisfactoriamente, o una terminación anormal en la que el programa produjo algún error y el sistema debió forzar su finalización. Este término suele emplearse en oposición al tiempo de compilación para indicar si una acción o hecho sucede en uno u otro tiempo. Y lo que viene a ser la cantidad de memoria viene a ser cuánto recurso de memoria viene a utilizar dicho programa para que permita su ejecución. Tiempo de ejecución. Una medida que suele ser útil es conocer el tiempo de ejecución de un programa en función de n, donde n viene a ser el tamaño por el número de datos de dicho programa, a lo que se le va a denominar como nt. Esta función puede medir físicamente, ya sea ejecutando el programa o con un reloj de mano, o calcularse sobre el código contando las instrucciones a ejecutar y multiplicado por el tiempo requerido de cada instrucción. Así, un trozo sencillo del programa, como el ejemplo de a continuación, donde tenemos un conjunto de instrucciones
S1, seguidas de el otro conjunto de instrucciones S2, que requiere un tiempo Tn, que viene a ser T1, que viene a ser el conjunto de instrucciones de S1 y sumado con el tiempo T2 multiplicado por n. T2 viene a ser el tiempo de que se va a realizar las instrucciones del conjunto S2 multiplicado por n, debido a que está en un bucle donde este se va a repetir n veces. Bueno, nos dice que siendo T1 el tiempo que lleva a ejecutarse las series S1, como lo habíamos dicho, y T2 vienen a ser el tiempo que demora a ejecutar la serie S2. Prácticamente todos los programas reales incluyen la sentencia condicional, haciendo que las sentencias efectivamente ejecutadas dependan de los datos concretos que se presenten. Esto hace que tengamos un T mínimo y un T máximo. Estos extremos son conocidos como el caso peor y el caso mejor. Y tenemos Tn, que viene a ser el caso promedio o caso más frecuente. El T mínimo se viene a dar cuando las condiciones se dan para que nuestro programa se ejecute de manera directa y no tenga que realizar tantos cálculos, mientras que el T máximo es, como su nombre lo dice, el peor caso, donde se tienen que ejecutar todas las condiciones o todos los procesos para que pueda ejecutarse el programa. Asíntota. Por una parte, necesitamos analizar la potencia de los algoritmos independientemente de la potencia de la máquina que los ejecute, e incluso la habilidad del programador que las codifique. Por otra, este análisis nos interesa especialmente cuando el algoritmo se aplica a problemas grandes. Casi siempre los problemas pequeños se pueden resolver de cualquier manera, apareciendo las limitaciones al atacar problemas grandes. No debe olvidarse que cualquier técnica de ingeniería, si funciona, acaba aplicándose al problema más grande que sea posible. En las consideraciones anteriores nos llevan a estudiar el comportamiento de un algoritmo cuando se esfuerza el tamaño del problema al que se aplica. Matemáticamente hablando, cuando n tiende al infinito, es decir, su comportamiento asintótico, sea un g de n, diferentes funciones que determinan el uso de recursos, habrá funciones g de todos los colores. Lo que vamos a intentar es identificar las familias de estas funciones, usando como criterio de agrupación su comportamiento asintótico. Orden de complejidad. Hemos identificado los diferentes tipos de órdenes. Uno que viene a ser un orden constante, un logaritmo n que viene a ser un orden logarítmico, n un orden lineal, un n logaritmo n también, n al cuadrado que viene a ser un orden cuadrático, un n elevado a la a que viene a ser un orden polinomial, un a elevado a la n que viene a ser un orden exponencial, en estos casos donde a tiene que ser mayor a 2, y un factorial de n que viene a ser un orden factorial. Comencemos preguntándonos ¿qué es un algoritmo? Podemos decir informalmente que los algoritmos son procedimientos paso a paso para resolver problemas. Se puede pensar en ellos como simples programas de computadora, escritos en un lenguaje artificial específico. Estos cuentan con un estado inicial y una entrada. Siguiendo los pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene una solución. Los algoritmos son el objeto de estudio de la algoritmia. Características de los algoritmos. Dentro de las características podemos mencionar que un algoritmo debe ser independiente,
tanto de la máquina en donde se desarrolle o despliegue y del lenguaje de programación, entendiendo por lenguaje de programación a un lenguaje formal diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. Podemos mencionar como ejemplos del lenguaje de programación a Java, PHP, C, Python, entre otros. Definido. Un algoritmo debe ser de pasos claros y concretos para un correcto funcionamiento. Finito. Un algoritmo debe ser finito en el número de pasos que usará para resolver un problema. Por más complejo que sea este, se debe contar con un número finito de pasos. Preciso. Cada paso arroja un cálculo correcto. Recibe datos. Esto quiere decir que posee datos de entrada, los cuales van a ser utilizados posteriormente para las operaciones del algoritmo. Arroja información. Un algoritmo, así como recibe datos de entrada, este debe arrojar información de salida. Pasemos a visualizar el siguiente ejemplo de un algoritmo, el cual trata de la suma de dos números. Vamos a visualizar que en este sencillo algoritmo se encuentran todos y cada uno de las características anteriormente mencionadas. Comenzando con que este algoritmo es independiente, ya sea del entorno en el cual se desarrolle o despliegue y del lenguaje de programación a usar. Así también mencionamos que este algoritmo es definido, ya que se observan pasos claros y concretos para el correcto funcionamiento de este. También observamos que es finito en el número de pasos que este utiliza para resolver el problema de la suma de dos números. Preciso a la hora de arrojar el cálculo correcto de la suma de estos números. Recibe datos de entrada, los cuales van a ser utilizados posteriormente para el cálculo de esta suma. Y por último, arroja información, en el cual en este caso va a arrojar el resultado de la suma de estos dos números. Se dice que un algoritmo resuelve un problema A. Si dicho algoritmo se puede aplicar a cualquier instancia I de A, se garantiza que siempre produce una solución para dicha instancia. De manera general, nos interesa encontrar el algoritmo más eficiente para resolver cierto problema. En su sentido más amplio, la noción de eficiencia involucra a todos los recursos computacionales necesarios para la ejecución de un algoritmo. Ahora veamos el siguiente ejemplo, en el cual podemos observar que existen distintas alternativas de solución para un problema. Debemos seleccionar el algoritmo más eficiente, el mejor conjunto de pasos, el que tarde menos en ejecutarse, que tenga menos líneas de código. Por algoritmo más eficiente, usualmente nos referimos al más rápido, debido a que los requerimientos de tiempo son usualmente un factor dominante cuando se trata de determinar si un algoritmo es lo suficientemente eficiente para ser útil en la práctica. Esta selección puede ser ejecutada a simple vista con observar la cantidad de líneas del programa, pero cuando el programa crece se requiere una medición más exacta y apropiada. Para esto se realizan ciertas operaciones matemáticas que establecen la eficiencia teórica del programa. Al estudio de estos casos se denomina complejidad algorítmica. ¿Qué es la complejidad algorítmica? Cuando solucionamos un problema mediante la construcción de un algoritmo, normalmente podemos atacar el problema desde distintos puntos de vista, aplicando distintas estrategias y por lo tanto llegando a soluciones algorítmicas distintas. Desde el punto de vista computacional,
Es necesario disponer de alguna forma de comparar una solución algorítmica con otra, para conocer cómo se comportan cuando las implementemos, especialmente al atacar problemas grandes. La complejidad algorítmica es una métrica teórica que se aplica a los algoritmos en este sentido. Es un concepto fundamental para todos los grandes programadores, pero sin embargo, a menudo se desconoce por completo. La complejidad de un algoritmo es un concepto complicado, pero solo desde un punto de vista estrictamente formal. El tamaño de un problema. La idea que subyace tras el concepto de complejidad temporal de un algoritmo es, básicamente, medir cuánto tarda en resolver un problema. Para resolver cualquier problema, son necesarios unos datos de entrada sobre los que trabaja el algoritmo y que describen una ocurrencia concreta del problema que queremos resolver. El algoritmo finalmente obtiene una o varias soluciones al problema. El algoritmo consta de una serie de instrucciones que se repiten una y otra vez, bucles, y probablemente de una serie de selecciones, comparaciones, que hacen que se ejecute una u otro camino dentro del algoritmo. Entonces, se hace necesaria una pregunta. ¿Tardará lo mismo un algoritmo de ordenación en ordenar un vector con 100 valores que uno con 1000 valores? Obviamente no, pues aquí es donde tenemos que empezar a hablar del tamaño o talla del problema. La complejidad se calcula en función de una talla genérica y no concreta. Por ejemplo, la complejidad de un algoritmo de ordenación se calcula pensando en un array de longitud n y no 5, 120 o 10.000. La complejidad no es un número, es una función. Para entender esto, tenemos un ejemplo. Observemos esta función escrita en pseudocódigo. En este algoritmo hay un par de bucles para que se ejecuten uno después del otro. Observemos el primer bucle, se ejecutan n veces, y en su interior hay una instrucción, la de la línea 5. Eso quiere decir que la línea 5 se ejecuta n veces. Después se ejecuta el segundo bucle, que contiene en su interior dos instrucciones, la línea 8 y la línea 9. Como ese segundo bucle se ejecuta también n veces y tiene dos instrucciones, se realizarán dos n instrucciones. Finalmente hay una instrucción en la línea 11 que se ejecuta una sola vez. Pues bien, el número de instrucciones que se ejecutarán en total son n más 2n más 1, es decir, 3n más 1. Entonces, podremos decir que la complejidad de ese algoritmo es 3n más 1, porque ese es el número de instrucciones que hay que realizar para solucionar el problema cuando la talla del problema es n. Conclusión. Resulta que un algoritmo que resuelve un problema con una determinada talla, por ejemplo n, tarda un tiempo, en general, mayor en obtener la solución cuanto mayor es esa talla n.
La complejidad es una medida que nos da una idea de cómo es ese crecimiento, resultando que para la mayor parte de algoritmos ese crecimiento se puede enmarcar en un determinado orden.